¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No Acá te tratando preocupes, de... profe. de- Acá te estuvimos esperando desde las 3 en punto, igual estuvimos acá con paciencia esperándote, así que para que firme, veas cómo te firme, queremos escuchar. firme como rulo de estatua. Firme, firme, Eso, así da gusto, así da gusto. Bueno, ahí se ve bien ahí mi presentación. súper bien. Te quiero hacer una pequeña consulta antes de empezar la clase, si se puede, profe. Claro que sí. Decime nomás. Viste que como tenemos el examen parcial, Sí. todavía nos falta, creo que un material para que podamos estudiar, que es lo que estuvimos dando estos días. No sé Sí, si que todavía estuvimos no. viendo ayer, que estuvimos Ajá, viendo ayer y ¿sabes lo que pasa? ¿Saben lo que bien, pasa? bien. Es que, Sí. es que en la presentación de ayer continúa hoy, por eso no compartí todavía con la gente de IPEL para que suban ahí al Classroom o al Moodle. Entonces, hoy cerramos y hoy supongo que van a subir. O Ah, yo subo ojalá. igual. Sí, Ah, ojalá, profe. Ojalá. sí, y si no suben ellos, subo yo, porque tengo también acceso a la plataforma. Dale, profe, muchas gracias. De nada. Entonces, esta presentación que voy a continuar mostrándoles es la presentación que veníamos viendo desde ayer ya, ¿verdad? Estoy yendo a ver dónde nos quedamos. A ver, acá nos quedamos. ¿Se acuerdan que acá nos quedamos en esta diapositiva donde dice, ustedes están viendo también la diapositiva que dice definición funcional de estrategia, ¿cierto? Sí, profesor. Ok. Acá nos quedamos ayer. Estábamos hablando de que tiene que ser la estrategia una elección coherente sobre cómo concentrar recursos y capacidades para transformar una situación en un contexto determinado. Y eso está determinado por algunas decisiones, y las decisiones tienen que ver con, como por ejemplo, dónde actuar, qué priorizar y qué no hacer. Y habíamos cerrado la clase con esta idea de la hipótesis causal. O sea, finalmente, una estrategia es una hipótesis, no hay certeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando a futuro. Y ciertamente procuramos tener todos los elementos que nos permitan tomar decisiones acertadas. No siempre vamos a tener toda la información necesaria. Siempre va a haber un margen de incertidumbre, un margen de riesgo. Y sobre esa base es que vamos a tener que decidir. Entonces, estas decisiones de dónde actuar, sobre qué causas, con quién, mediante qué capacidades, qué secuencia, qué priorizar, qué dejar de hacer, son decisiones que se toman con cierta información, pero también con cierta incertidumbre. Y son hipótesis porque son planteadas a futuro. En la medida en que tenemos más experiencia en un determinado tema, la incertidumbre se reduce, las posibilidades de éxito aumentan. Pero hay factores que por lo general también nosotros no controlamos. Todo lo que tiene que ver con el entorno, todo lo que tiene que ver con factores políticos, sociales, ambientales, de salud pública. Esas son cuestiones que nosotros no tenemos la capacidad de controlar, pero sí de mitigar. Entonces ahí también hay posibilidades desde esa perspectiva, desde el rol del gestor o del planificador en su momento, se pueden considerar ciertos elementos, ciertos resguardos para, para evitar que la estrategia fracase, o dicho de la forma más adecuada, para asegurar que la estrategia tenga éxito. Profe, Entonces, una consulta. A sí, la hora de hacer la estrategia, ¿cuáles son las fuentes? Así para saber dónde estamos, utilizamos herramientas como el árbol de problemas y todo eso. Para la sí. estrategia, ¿hay herramientas para diseñar o para prever algunas situaciones de acuerdo a cada situación? El diagnóstico en sí, que es el resultado de la aplicación de todas esas herramientas que habíamos visto,
es tu fuente principal de información, ¿verdad? Porque incluso dentro del diagnóstico se consideran los factores exógenos. En el FODA se hace un análisis de las oportunidades y también de las amenazas, ¿verdad? Eso tiene que ver con factores exógenos. Y en el PESTEL también se hace un análisis del entorno desde el punto de vista político, económico, social, ambiental, laboral, etcétera. Entonces, ahí está la cuestión. Y el árbol de problemas convertido a árbol de objetivos también es una fuente muy interesante de información para armar la estrategia. ¿Por qué? Porque en el nivel de causas directas hay problemas raíz que si se atacan pueden ser realmente el foco del conflicto, del problema, y atacando eso, convirtiéndolo a estrategia, eh, por ahí también viene la mano. No sé si se entiende lo que estoy explicando. El árbol de problemas, se acuerda que tiene como varias ramificaciones. Entonces, nosotros Sí. no vamos a poder hacer todo lo que, no vamos a poder agarrar todas las raíces. Lo que O vamos a sea, hacer es, partiendo de la base de, por ejemplo, el análisis de FODA. Entonces, de acuerdo a esa información, también se diseña la estrategia. claro, realmente el FODA más el análisis de involucrados, más el PESTEL, todas las herramientas juntas te permiten tener como piezas separadas de información. Pero eso después se tiene que unir todo y se construye un documento de diagnóstico que es más narrativo. O sea, o puedes poner tu matriz FODA, puedes poner tu matriz PESTEL sin problema, o tu matriz de análisis involucrado, pero en realidad lo que se hace es escribir un reporte completo, un informe de diagnóstico bien estructurado, con distintos títulos, subtítulos, y van describiendo ahí la situación. Y Sí, ese es el, profe. ¿sí? Y por último, los componentes de la estrategia, porque ayer entré tarde a la clase y ya la colita nomás, no pude ver la clase hoy. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Me acuerdo que era la actividad, después la estrategia en sí, ¿verdad? Que va a ser lo que vas a hacer. Y el primero no me acuerdo. Ahí está, ¿Cuál ese. era? No, no es este. No, 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 El- más antes. Había una secuencia a la que quiero llegar y O se sea, me fue. ¿cuáles son los pilares que tenemos que tener en cuenta? Yo lo que me acuerdo es la última parte donde estaba la actividad, la estrategia y antes de eso era, no me acuerdo. Que Sí, después hicimos el ejercicio de en qué casos tenemos que establecer cada procedimiento. Uno más de eso creo que era. hasta acá Ahí, llegamos. ese, No, todavía no, espera que. el anterior. Objetivo, estrategia y actividad. Objetivo, Ese, sí. estrategia y actividad. Y esos En serían los pilares de la estrategia. Claro, o sea, tu estrategia tiene que estar alineada a un objetivo, que es algo Sí, superior, ¿verdad? sí. La estrategia viene después y por debajo de la estrategia vienen las actividades. Y otra vez, si quieres Y, dividir las actividades, puedes dividir en tareas y y subtareas y la así estrategia, sucesivamente. ¿cómo dividimos? Y en O la actividades, estrategia es una sola, en no, actividades. puedes tener distintas estrategias también. Ya. No necesariamente es una sola. Pero lo que conforma la estrategia son las actividades. Sí, el conjunto de actividades determina una estrategia. Pero noten aquí que hay algo, no sé si hay alguno que haya notado, que cuando habíamos visto la cadena de resultados en clases anteriores, habíamos visto que un conjunto de actividades determina un producto. Y es básicamente la estrategia, entonces podemos ponerla en el mismo nivel del componente o producto cuando hablamos del marco lógico. Está en el mismo nivel, se ubica entre las actividades y el objetivo. Ahí es donde entra la estrategia. Ya. En Gracias, otras profesor. palabras, el término estrategia puede ser comparado con el término componente o producto dentro del enfoque de marco lógico. ¿Se entiende? Mejor dicho, para ser más claros,
dentro de la cadena de resultados que habíamos visto en clases pasadas. Ahí es donde veíamos conjunto de actividades determina un componente o producto. Conjunto de componentes o productos determina el resultado. Conjunto de resultados determina un impacto. O sea, esa es la cadena que habíamos visto. Lo mismo acá. Esta es una secuencia. Puede ser que no tiene nomás forma horizontal, tiene forma vertical. Y mirando desde abajo, acá podríamos ubicar insumos. En el nivel por debajo de actividades podrían ser insumos. Y conjunto de insumos da actividades. Conjunto de actividades da estrategia o componente o producto. Conjunto de productos o estrategias resultan en un objetivo. Conjunto de objetivos, junto con otros proyectos, otros programas, derivan en algo que genera un impacto. Y el impacto ya tiene que ver con cuestiones de desarrollo. Por ejemplo, mejora la educación, mejora del sistema de salud pública, porque un proyecto solo pues no puede resolver todos los problemas de la educación. Tiene que ser varios proyectos, varios programas durante un buen tiempo. Ahí es recién donde se da la mejora a niveles de indicadores de desarrollo. No sé si le confundí Ay, más o menos, pero no, esa no, más. profe, ya estoy más o menos con el hilo. Voy a repetir la clase de ayer, entonces así a lo mejor pero ahora ya Sí, entiendo. pero más que nada las clases que habíamos visto antes, en donde hablábamos de la cadena de resultados. Esa es la clase donde vas a tener la pieza que está faltando ya todos, ¿verdad? Van a tener un poco más de claridad. Siempre la cadena de resultados determina el orden lógico de aplicación. Pero a lo que quiero ir es que no todo se puede hacer. Cuando nosotros hacemos el análisis de un problema en particular, por ejemplo, el problema de la deserción escolar que habíamos visto ayer. Ese es el ejemplo que vimos ayer. Y la deserción escolar puede tener varias causas, problemas económicos, familiares, de salud, de distancia, de transporte, etcétera, etcétera. Pero nosotros no, como desde la institución en donde estamos, por ejemplo, puede ser el Ministerio de Educación, o puede ser una supervisión, o puede ser un colegio, desde esa instancia no puede hacer todo, porque no tenemos ni tiempo, ni plata, ni las capacidades para abordar todas las posibles causas, sino que tenemos que elegir la causa, la causa, y por lo tanto convertir eso a estrategia, aquella que nos garantice mejores resultados y que se alinee también a nuestras capacidades, a nuestra disponibilidad de recursos, al tiempo con el que disponemos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que decimos, no podemos hacer todo, sino que tenemos que elegir aquello que sea más efectivo y ojalá más eficiente. Por eso ahí el mensaje que ustedes están viendo en la pantalla dice, si todo es prioridad, nada es estrategia. O sea, yo no puedo agarrar y decir, todito esto voy a hacer. No se puede, no da la plata, no da el tiempo, no dan las capacidades. O sea, si yo estoy diciendo, si ustedes le escuchan alguna vez a algún político o incluso a algún técnico que diga, nosotros vamos a hacer esto, y ahí tiene que prenderse una alerta ya inmediatamente, porque no hay forma de hacer tantas cosas en corto tiempo y con recursos siempre limitados. No hay forma. Entonces, Profe, justamente le estuve echando un vistazo a la Agenda 2030 y ellos se basan solamente en 17 objetivos y un sí, plan a nivel mundial que tenga solo 17 objetivos ya te da el marco de que no va a abarcar todo, pero algo van a cambiar, ¿verdad? Todavía no puedo leer todo, pero estoy leyendo. ese documento está muy bien planteado, pero después si te fijas que los 17 objetivos otra vez se eh, abren a metas. O sea, cada objetivo tiene no sé cuántas metas, muchas metas. Y cada meta a su vez tiene una serie de indicadores. O sea, es como una pirámide que se abre, o un triángulo. Imagínate en el triángulo. Agenda 2030, el punto de partida, ¿verdad? De ahí salen 17 objetivos, el siguiente nivel. De los 17 objetivos salen cerca de 200 metas. O no, 200 es mucho. 100 y algo probablemente. Y de ahí otra vez se va abriendo a más de 200 indicadores. Entonces, ese es el abanico. Es como un abanico. Se abre así, ¿verdad?
Pero es verdad, lograron a nivel global concentrar los grandes desafíos en 17 grandes temas, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nuestro Plan Nacional de Desarrollo. También ahí tenemos 4 ejes estratégicos, los grandes 4 temas. Después, cada pilar o cada eje estratégico se divide otra vez en 4 objetivos estratégicos. Y cada objetivo estratégico se divide otra vez en objetivos específicos. Y cada objetivo específico tiene a su vez indicadores. Más, generalmente es uno o más indicadores. Entonces es un abanico que se va abriendo. Y ese es el ejercicio, siempre ese es el tipo de ejercicio. Pero Pero, tal vez todavía nosotros no estamos siendo muy estratégicos o a la hora de seleccionar qué es lo que queremos lograr. Para mí ese era un error del PND 2030, Plan Nacional de Desarrollo 2030, porque si uno se pone a leer las primeras páginas del Plan Nacional de Desarrollo, uno dice, Paraguay al 2030, un país que no sé qué cosa, o sea, un párrafo larguísimo de cosas que a mí, así a simple de vista, se me hacían un poco imposibles de creer. Y transcurrieron ya, eso se elaboró en el 2014, al 2026, 12 años, y faltan 4 años para el 2030. No vamos a llegar. Entonces, probablemente ahí no fueron del todo realistas y por lo tanto no fueron tampoco estratégicos para priorizar. Por eso que el planificador tiene que tener esa habilidad de poder elegir aquello que va a tener mejor y mayor impacto. Y no solamente decir cosas bonitas para que la gente crea y darle el gusto a todo el mundo, porque si cuando uno hace un proceso de participación, un proceso de planificación participativo, la gente viene y cada uno viene con sus ideas y uno quiere hacer una forma, otro quiere hacer otra forma. Y uno como planificador puede decir, bueno, yo le voy a hacer caso, voy a incluir todo lo que están diciendo para que nadie se enoje conmigo. Y realmente creo que eso no es correcto. yo digo que a diferencia de la Agenda 2030 global, que ellos sí hacen compromisos firmados por los países, acá no tenemos un compromiso político entre los partidos políticos, porque como vos decís, cada uno tiene su idea, cada uno quiere hacer lo que él quiere y cada uno va a su interés económico nomás. Y no sé, podemos litigar electoralmente, ¿verdad? Pero una vez que terminan las elecciones, tenemos que ponernos a trabajar y no hay ese consenso entre partidos políticos. Eso es lo que Sí, yo le añadiría eso a cualquier plan estratégico para no, desarrollar un país. pero en un sistema democrático es normal de que el partido ganador en unas elecciones asuma la responsabilidad de llevar adelante un plan. Y la oposición hace oposición, ese es su nombre y a eso tienen que deberse. Pero una oposición constructiva y no de obstaculizar por obstaculizar, ¿verdad? Que seguramente es lo que vos estás apuntando. Y no hay eso, no hay. Nosotros A lo vimos que, el caso. a lo que yo eh, quiero llegar nomás, bueno, la situación política de nuestro país fue muy cambiante. En no sé en qué año Lugo, después Marito, después estuvo también HC y estuvo Peña. Y con diferentes filosofías, vamos a decirle, pero los partidos políticos no se ponen de acuerdo. No, o sea, a mí no me gustaría pagarle el sueldo a un senador solamente para que me diga los defectos del otro, ¿verdad? Yo quiero que se sienten, por más que cueste, a trabajar en conjunto. Y no tiene sentido un plan estratégico a nivel nacional si no se van a poner de acuerdo los políticos, porque ellos lo que deciden. Eso es lo que yo quiero, la o sea, regla de para la mí. mayoría es la que se utiliza en las cámaras del Congreso, ¿verdad? Mayoría de votos, si es mayoría simple o mayoría... Esa es la regla, y son las reglas de la democracia, que se pongan todos de acuerdo, es un poco complicado, difícil, No, porque cada uno pero tiene su... o sea, vamos a poner, por ejemplo, la deserción escolar es un problema. Bueno, que se sienten y negocien sobre eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y a largo plazo, porque el 5 años es poco para cambiar un país, pero 5 años que no se ponen de acuerdo, hay mucha gente que pierde en esos 5 años. Esa Entonces, es una debilidad que tenemos nosotros como país. En otros países, Brasil es conocido por eso, en el sentido de que hay una planificación que se respeta
por encima de los partidos que asuman finalmente, ¿verdad? Ahí se suele escuchar de que Brasil es un gran, eh, tiene una gran capacidad de planificación, porque incluso ellos planifican para un año más. O sea, imaginémonos que en el 2010, ¿cuánto? En el 2028 vamos a tener elecciones, pero la planificación para el que asume en el 2028 realmente llega hasta el 2029, incluso en el Brasil. Entonces ya no tiene mucho margen de movimiento el que asume, sino que ya está todo ordenado para que las cosas se den tal como se planificó hasta el 2029. ¿Entendés? Sí, Y porque eso es yo lo que creo que nosotros por queremos eso seguir. nomás, no, por eso nomás es difícil completar un plan de gobierno hasta el 2030. Primero por los actores que cambiaron y también porque no hay una responsabilidad política en los partidos políticos de hacer cumplir ese plan. O Y sea, ahí lo que sí, yo quiero decir. tenemos muchas debilidades, la verdad. Es- es lamentable, pero bueno, tenemos que juntos, ustedes son también protagonistas del desarrollo, ¿cómo se dice? La construcción de un país mejor. Entonces, por eso ustedes se están formando, este tipo de capacitaciones les ayuda a tener una mirada un poco más amplia, más crítica a la vez, y sobre esa base actuar de modo que podamos seguir construyendo una democracia más sólida. Bueno, les decía que si todo es prioridad, no es estrategia. Por eso que un plan con un número excesivo de prioridades, un número excesivo de objetivos, de algún modo puede ser un reflejo de las dificultades. Las dificultades siempre van a ser probablemente infinitas, pero eso se tiene que jerarquizar, se tiene que ordenar, se tiene que renunciar, se tiene que negociar y de ese modo hacer las asignaciones de recursos de una manera mucho más efectiva, eficiente y estratégica. Entonces, este razonamiento estratégico sigue esta hoja de ruta que ustedes están viendo ahí. Parte de un problema, que ya lo vimos nosotros cuando hablamos del árbol de problemas. Y luego hacemos una identificación de las causas principales. Después se define un objetivo estratégico y se piensa en alternativas. Se, se busca la viabilidad de las alternativas. No es que se busca, se analiza la viabilidad. Se hace una elección estratégica, ahí es donde decimos, esto vamos a hacer, porque esto es lo que más conviene. Y sobre esa base surgen las líneas de acción, que también son las actividades. O sea, esta es la secuencia, Laura, que vos preguntabas hace rato, esto también podés considerarlo, Sí, porque profe, incluso eso es lo que estaba preguntando. esta es la explicación más amplia. Hace rato era como resumida y ahora estamos viendo de una forma un poco más, desde el problema lo estamos hablando. Las causas críticas, el objetivo estratégico, las alternativas, la viabilidad, la elección de la estrategia y finalmente qué líneas de acción van a ser parte de la estrategia. Entonces, nosotros podemos tener distintas alternativas ante un problema. Ya vimos con el caso de la deserción escolar. Ahí hablábamos, una opción era dar becas, otra opción era apostar más hacia el fortalecimiento del transporte público. Otra opción es vamos a darle de comer, entonces van a venir a comer siempre. Y otra opción es tener el que nosotros señalamos como el elegido, tener un sistema de monitoreo de riesgos de deserción. Entonces, un enfoque más hacia los estudiantes, observándoles, primero identificando a aquellos que tienen mayor vulnerabilidad o mayor riesgo de deserción, por A o B motivo. Entonces, tenemos un sistema digital, un sistema informático, le preparamos a los profes para que sepan identificar, sepan reportar, y entonces ese es un sistema, esa es la estrategia elegida para ese caso en particular. Acá vemos otro. El problema identificado es baja participación de jóvenes en procesos electorales. Y hay también un montón de alternativas. Al menos acá se presentan cuatro. Por un lado, una campaña masiva para fomentar la participación. Por otro lado, un trabajo territorial ya más cercano con la gente.
Otro puede ser un trabajo digital segmentado. También va a ser una campaña, pero no va a ser masiva, sino que vamos a enfocarnos en aquellos jóvenes que creemos que no van a ir a votar. ¿Y cómo les identificamos? Bueno, a través de sus comportamientos en las redes sociales, por ejemplo, ya que es digital. Tal vez en algún momento hicieron algún comentario que no les gustan los políticos, un montón de cosas. Eso es señal de que a ellos tenemos que dirigirnos. Y una cuarta estrategia que es una estrategia híbrida integrada. ¿Qué quiere decir? Integro algunas de estas cosas, pero no haciendo todo. Porque si yo digo, voy a hacer estas 4 cosas, no me va a dar la plata, no me van a dar los recursos, no me van a dar el tiempo. Esa es la cuestión. Entonces, este es un problema que, como ven, tiene distintas alternativas, ¿verdad? Y la pregunta que se tiene que hacer acá entonces es, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es la mejor alternativa? Y la verdad, muchos de ustedes dirán, no sé, yo no sé, no tengo suficiente información para responder. Pero entonces hay que hacer un análisis más profundo. ¿Por qué no van a votar? ¿Por qué no participan de los procesos electorales? Y ahí pueden aparecer muchas causas, como por ejemplo, son personas que no les interesa, o puede ser que sea un problema de recursos, puede ser un problema de territorio, puede ser un problema de credibilidad de los políticos, de los candidatos. O si no, puede ser hábitos de consumo de información, capacidades institucionales, restricciones, o sea, pueden haber muchas causas. Y a cada causa identificada, causa crítica identificada, entonces le podemos asignar una alternativa diferente. Pero luego hacemos un análisis, ¿cuál de estas causas tiene más peso? Y ahí eso nos lleva a seleccionar, a partir también del análisis que habíamos dicho de viabilidad, qué es lo que podemos hacer. Porque la viabilidad implica, estamos o no, hacernos la pregunta, ¿estamos o no en condiciones de implementar esta alternativa, sí o no? Y la pregunta se subdivide en otras preguntas. ¿Tenemos suficiente dinero? ¿Tenemos suficiente tiempo? ¿Tenemos la capacidad? Eso es parte del análisis de viabilidad. Y una vez que respondemos eso, tal vez ya se va aclarando el panorama y nos va quedando más, ya tenemos un poco más de información para seleccionar una de estas alternativas, ¿verdad? Entonces, una alternativa no es buena o mala en el sentido abstracto, sino que es más o menos adecuada para una situación particular, para un contexto específico. Entonces, eso nos lleva también a hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo puedo comparar las alternativas, las distintas alternativas? Y ahí podemos usar algunos criterios que ustedes ven acá. Por ejemplo, pertinencia. ¿Es pertinente o no esta alternativa? ¿Ataca a una causa relevante, sí o no? El impacto. ¿Puede producir una diferencia significativa? Por ejemplo, una campaña de comunicación. Muchas veces la campaña de comunicación no es suficiente una campaña masiva de concienciación. Tiene que ir acompañada de otras acciones para que sea realmente efectivo. Pero hay veces también que podemos decir, si yo hago esto, pero no hay una campaña, falta algo. Entonces las dos cosas juntas. Estamos hablando entonces de pertinencia, estamos hablando de impacto, estamos hablando de viabilidad técnica. ¿Qué significa la viabilidad técnica? ¿Sabemos hacer esta solución que se está proponiendo? ¿Hay alguien que sabe? ¿Hay un equipo de gente que puede venir e implementar esto? ¿O implica viajar, capacitarnos, hacer un gran esfuerzo para adquirir las habilidades y luego volver? Eso toma tiempo. Entonces, la viabilidad técnica implica hacerse la pregunta, ¿sabemos hacerlo? También la viabilidad institucional, tenemos estructura, tenemos las capacidades, tenemos los recursos. La viabilidad política, ¿existe apoyo suficiente o podría construirse este apoyo político? Si hay adversarios, si hay personas de la oposición que dicen, no, esto no nos conviene, entonces hay una señal que no hay suficiente viabilidad política y ahí analizamos, ¿vale la pena o no vale la pena hacer un esfuerzo para que esto se implemente? También tenemos que analizar los riesgos. ¿Qué efectos adversos o bloqueos pueden surgir? También nos hacemos la pregunta sobre sostenibilidad. ¿Puede mantenerse esta solución? Miren que cuando una alternativa es seleccionada, estamos haciendo una decisión muy importante de invertir recursos, capacidades, tiempo.
a una solución específica. Pero la pregunta es, ¿esa solución se puede sostener en el tiempo una vez que terminen los recursos? Y la idea es que se puedan construir capacidades a nivel de base. Entonces terminan los recursos, pero se instala la solución. Y la gente ya lo hace por su cuenta, sin necesidad de que tengamos que tener técnicos, operadores, etcétera, recursos, campaña, sino que se queda instalado en la comunidad, en la ciudadanía. No siempre vamos a encontrar una alternativa que maximice todos estos criterios. Por lo general, no hay alternativa que te diga sí, 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 sí a todo. Por eso es que ahí el análisis no es tan sencillo. Tenemos que comparar, analizar, ver cuál de ellos se acerca mejor a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, otra lección que aparece es que la estrategia siempre implica renuncias. Cuando elijo una estrategia, cuando elijo una alternativa versus otra alternativa, tengo que saber que estoy ganando en algunas cosas, pero estoy perdiendo en otras cosas. Eso en inglés se le dice trade-off. Es el resultado de renunciar a algo, pero en teoría es elegir algo mejor. Esta alternativa me da ciertas características, me garantiza ciertos resultados, pero esta otra, además, me propone otras cosas. Entonces ahí elegimos. Renunciamos, pero ganamos. Esa es la idea. Un ejemplo, una opción con impacto potencial muy alto puede ser políticamente inviable. O sea, técnicamente es espectacular, resuelve todos los problemas, pero políticamente no va a correr. Entonces es inviable. Y una solución un poco más humilde, más modesta, puede realmente convertirse en algo real. Y no es algo que es ideal ahí y nos quedamos con lo ideal. ¿Y de qué sirve que se quede en el mundo de los ideales, verdad? El objetivo es que eso se transforme en soluciones. Y si no hay posibilidades de que aquello que nos parece mejor técnicamente se torne realidad, entonces optamos por una alternativa menos ideal, pero más real. Y acá podemos usar entonces esta mirada de del triple filtro de la factibilidad. Ven que hay tres dimensiones: una viabilidad técnica, viabilidad institucional y viabilidad política. Y ahí aparece también esa tensión entre lo técnicamente deseable versus lo políticamente viable. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? Entonces, consideremos estas tres dimensiones o estas tres esferas o círculos, como quieran llamarlo. Técnicamente deseable, a eso le llamamos viabilidad técnica. Institucionalmente posible, viabilidad institucional. Políticamente viable, es la dimensión política. Entonces, una reforma puede ser técnicamente sólida, institucionalmente posible, pero puede encontrar mucha oposición y esa oposición finalmente va a terminar en rechazo. Entonces escogemos ahí algo que sea más fácil y más factible. La zona donde convergen, acá nomás en el gráfico lamentablemente no se ve bien, pero imaginémonos estos tres círculos uniéndose. Haría un punto de intersección en el medio, ¿verdad? Ahí es donde se da la factibilidad real, donde estos tres puntos convergen: la viabilidad técnica, la institucional y la política. Miren que viabilidad política no significa simplemente aceptar lo que hoy es posible. O sea, también no ser muy cómodo, decir, no, eso es imposible. Siempre tiene que haber algún grado de esfuerzo. Se puede construir viabilidad. Entonces, desde esa perspectiva, uno puede pensar, bueno, vamos a armar coaliciones, vamos a hacer una campaña fuerte de comunicación, vamos a negociar, vamos a realizar pilotos, vamos a tratar de conseguir victorias tempranas. Esa es una forma de ir abriendo camino hacia la viabilidad política, que muchas veces puede verse desde un principio como muy adversa y complicada, muy difícil. Pero si hay un plan bien hecho y por sobre todas las cosas bien implementado, con un liderazgo
firme y un liderazgo abierto, ahí uno puede lograr acuerdos políticos y se va abriendo el camino hacia esa perspectiva técnica e institucional. Entonces, si algo deseable no es políticamente viable hoy, parte de la estrategia puede consistir en construir esa viabilidad. Esto es muy importante, porque si siempre vamos a tomar la realidad y la viabilidad política tal cual como está hoy, puede ser que no seamos aspiracionales y todo va a permanecer igual. Si yo digo, no, con esto político es imposible, no puede haber cambio, entonces, ¿qué clase de líder soy? ¿Verdad? Tengo que ser un líder que apunta a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de mi comunidad, de mi país. Y desde esa perspectiva, entonces tengo que plantear mecanismos para generar la viabilidad política. Acá hay un caso que les quiero plantear, que tiene que ver con la gestión de residuos urbanos. Entonces, este es un objetivo generalmente relacionado con la gestión municipal, ¿verdad? El objetivo que se plantea es reducir en 30% los residuos enviados al vertedero en 4 años. Acuérdense que los vertederos tienen una capacidad máxima. Si yo envío residuos ahí sin ningún tipo de restricción, eso revienta tarde o temprano. Y si el objetivo es reducir en un 30% la cantidad de envíos, encuentro que hay 4 opciones, 4 alternativas. Vean ahí. ¿Qué alternativas pueden ser? Piensen un poco, por favor. Esta es un ejercicio que les estoy planteando. Para mí sería el reciclaje, profe. Bueno, está bien. Cada uno tiene su opinión. Les dejo unos minutitos para pensar y después compartimos las ideas. Por chat, como siempre, o por chat o por micrófono abierto. Así que tómense unos minutitos para hacer este análisis. Piensen cuál es de las mejores opciones, cuál sería la opción que ustedes elegirían y después pensamos juntos. Para mí la opción 2 es la correcta. Esperen un ratito. Yo voy a decirles cuándo vamos a compartir. Ahora solo reflexionen. Y de paso, si necesitan ir al sanitario o alguna cosa, hacemos una mini pausa y enseguida retomamos. Seguimos. ¿Están o no están? Hola, profe, sí estamos. Sí, estamos, profe.
Bueno, entonces acá se ven al menos 4 opciones. Ustedes, si quieren, pueden sugerir otras que no estén acá. Pero imagínense ustedes que son intendentes de sus ciudades. Son la máxima autoridad municipal en sus ciudades. Y tienen el gran desafío de reducir en un 30% los residuos que se envían al vertedero municipal en los próximos 4 años. Entonces, vienen los técnicos y les dicen, miren, intendente, acá tenemos 4 opciones. Fiscalizar estrictamente y además poner multas severas a los vecinos que infrinjan las normas. Otra segunda opción, le dice a otro técnico, miren que también podemos separar, promover la separación en origen. Eso de clasificar la basura, orgánica, inorgánica, plástico, etcétera. Esa puede ser una alternativa. Entonces, no todo llega al vertedero. Algunos tipos de basura, como la orgánica, se puede aprovechar y se genera abono, compost. O si no, una tercera opción es, intendente, vamos a hacer una alianza con cooperativas de recicladores. Potenciamos el reciclaje. Y una cuarta opción, una combinación progresiva mixta por fases. Esas son las 4 opciones. Ustedes son los intendentes y tienen la decisión. ¿Cuál sería la decisión? Les escucho, abran el micrófono, comparten su idea brevemente sin entrar a hacer todo un discurso político. Yo sé que ustedes son intendentes, pero en este caso no tienen la oportunidad de hacer el discurso. Hola, profe. No, Hola, Hola, profe. adelante. No sé quién va a hablar. A ver, intendenta Hablando Intendenta María, María Alba. Alba me parece que fue la primera en hablar. Vamos, igual ¿saben qué? nomás, igual nomás, Vamos a profe. levantar la mano. Igual ¿Qué nomás. le parece? Esperen, ¿qué le parece si levantamos la manito y de ese modo ordenamos la participación de los intendentes? Bueno, Diego fue el primero en levantar la mano. señor Después vayan. presidente. A ver, Diego, después Rolando. Hola, profe, ¿qué tal? Yo Hola, lo que Diego. haría en esa posición sería la progresividad de esos 3 puntos, pero en orden inverso. Primero Ajá, me dedicaría a los cooperativistas, ok. que ellos hagan una educación. Ahí Ujú. pasamos al segundo punto, donde ya la gente va a aprender a separar las basuras y después las sanciones. Ok, muy bien. Gracias, intendente Diego. Le escuchamos a intendente Rolando. Sería lo más sencillo, multa directa y después haríamos lo que Directo, dijo el compañero, sí, la ley, directo, que porque caiga la ley con todo. sí, después le enseñaba, porque no entiende, parece de las buenas y primeras. Y sería la alianza, ¿verdad? Para capacitarle y entender, después la Ujú. separación y después la combinación mixta, la separación de origen y recolección y último, el tema ya que una vez está impuesto toda la fiscalización. Pero yo creo que para que el paraguayo le duele y se entienda mejor va a ser primero multas, después le capacitas, volver a darle multa y después normalizar el tema con la cooperativa. Multa en todo momento, Claro, sin que falte si la no le multa. toca el bolsillo a la gente, nadie le duele, porque el paraguayo tiene una memoria corta y entonces tampoco le va a entrar si vos querés hablarle bien. Entonces, Vamos multa, a golpearle en el después bolsillo para que capacita y aprenda, multa. dice. Así Así dice. mismo. Muy bien. Gracias por ese aporte, intendente. Intendente María, Alba María. Hola, profe, ¿qué tal? Adelante, intendente. Ojalá algún día. Profe, mira, yo opto por la opción 4 de combinación progresiva mixta por fases, porque me parece Ajá. más viable, me parece más Ok. viable tanto política como institucionalmente. Usted, el término viable entendieron, ¿verdad, intendente? Viable significa tenemos la capacidad económica, humana, política, institucional para hacer, ¿verdad? Y cuando más cosas queremos hacer, esa viabilidad se pone en duda, ¿cierto? Además, Sí, vos como intendente tenés 5 años de gestión nomás, o sea, te elegimos a vos por 5 años y vos tenés en 4 años que lograr el 30% de reducción de los residuos. Entonces, todo eso hay que preguntarse. Digo, yo no sí, estoy poniendo en duda claro, claro. tu sugerencia, intendente, sino que lo que estoy Opción. recordándote nomás que el término intendente, digo, el término viabilidad se refiere a Viabilidad. escoger aquello que realmente podemos hacer.
Claro. Estamos, gracias, Bueno, de gracias. todas formas, yo creo que la combinación, o sea, la opción 4 para mí al menos es la correcta, ¿verdad? Muy bien, gracias, intendente. Escuchamos a intendente Jessica. Jessica, Hola, profe. hola Eh, Jessica. yo, o sea, no sé, desde mi punto de vista, optaría primero por la educación a nivel eh, por casa, ¿verdad? Para enseñar a la gente, a la familia. Después, por la opción del reciclado, o sea, uno de enseñar a la gente. Después, por último, sería la multa ya, si no entiendo por las buenas. Ok. Y también hay una compañera que dijo en el chat, creo, algo de incorporarla a las industrias que se dedican a ese tipo de cosas, de Ahí son recolectar y una transformar alternativa. el, en lo que se puede utilizar o incluso lo orgánico en las casas mismas. O sea, ver como un proyecto a nivel tipo familiar y después comunidad y así. Porque siempre Ujú. empieza por la familia, en el sentido porque son los que primero sacan su basura y a ella le hacen un favor al que recoge o al que lleva, creo yo. Es verdad. Y por último, Ah, claro, la multa por no acatar. muy bien. Acá voy a leer el chat para no ¿Puedo dejar de, decir para no algo sobre ese punto? desperdiciarme. Señor, ¿Puedo comentar algo sobre lo que dijo la compañera? En Chile, por cortito, ejemplo, Rolando, sí, cortito. algo sobre el punto normal. En Chile, por ejemplo, ellos tienen huertas de comisiones vecinales. Ujú, Y ellos, por ejemplo, ahí reciclan todo lo que sea para el tema de abono, como usted había explicado. Y eso, por ejemplo, ujú. ellos después reutilizan esas verduras y hortalizas que ellos producen ahí. Ellos, por ejemplo, hacen eso. Y con los residuos plásticos también hacen otras cosas. Ok, Eso no me quería comentar que sí tienen ellos un genial. proyecto así que, por ejemplo, de Sí, reutilización de los hay objetos que usan. muy buenas experiencias a nivel municipal, proyectos en donde se recicla, todos unos sistemas que funcionan, o sea, no sé si perfectamente, tal vez un término un poco exagerado, pero que funcionan muy bien, ¿verdad? Y además busca que genere ingresos para un grupo importante de la población que son los recicladores. O sea, y ni siquiera se les ve al reciclador. Acá por nosotros viene Chespi, decimos, Chespi, el que viene a buscar cosas del basurero, ¿verdad? Y recoge ahí la basura y muchas veces deja todo esparcido. En otros países se les tienen un estatus mejor, se les ve con mejores ojos porque son personas que forman parte de la cadena de reciclado y de utilización o reutilización de los residuos sólidos. Entonces, esa es una cuestión que siempre se tiene que considerar. Pero yo no estoy, con eso no estoy diciendo que esa es la opción que yo elegiría. Yo solo estoy comentando nomás lo que Rolando también aportó. A ver, Rubén dijo la opción 2, después ofrecer a los recicladores, botella plástica, muy bien, más o menos alineado a lo que estábamos diciendo. Jessica ya habló, así que paso ese aporte. Judy dijo opción 2 y 4, pero el 4 hace todo. Entonces, el Esa 4 es... Jessica no soy yo, profe. ¿Cómo? Esa es otra Jessica. Ah, no Ella es somos. Jessica Martínez. Va a estar a Judith realmente, Judith. Después, María Rocío se quedó con la opción 4, Suni opción 4. Carmen dijo, considero, un poco larga la respuesta, Carmen, considero que la opción más viable es la combinación progresiva, sí, en coincidencia con lo que la mayoría está diciendo. Roberto dijo opción 4, Susan también dijo opción 4 y Laura, ¿cuál es tu decisión? Vos ya habías dicho algo de recicladores, pero te escuchamos. Sí, yo dije el reciclaje, ¿verdad? Pero si tengo que ser intendenta, haría lo que Ajá, se hizo en Benjamín Aceval, que se creó una planta recicladora. Entonces la basura primero se iba ahí, se seleccionaba y lo que se podía reciclar se reciclaba y lo que no iba al vertedero, ¿verdad? Porque es como intendenta lo que está en mis posibilidades, lo más viable porque la opción 2 implica educación, tiempo, esfuerzo. El tema de la multa, muy poco, porque hoy los recicladores vos le pagas 10.000 y te lleva toda tu basura y se va a tirar otra en la calle. La opción 3 las cooperativas sí, pero el que trabaja de reciclaje
no quiere cumplir horario, no quiere que nadie le dé orden por algo, ya tiene ese trabajo informal, ¿verdad? Y la opción 4 no entiendo muy bien, pero Y es un mix, la opción 4 es un mix de todo por fases. Profe, Así pero como lo en 5 describí. años, imposible, en 5 años profe, imposible hacer todo eso. Sí, Yo, señor, adelante. yo implementaría una planta recicladora, seleccionaría los residuos y haría plata de eso y el resto se va al vertedero. Sí, pero en la planta recicladora hemos hecho mucho gasto. Al final te vas a ir todo en gasto y no vas a poder hacer nada. Muy Bueno, difícil es que Después, una municipalidad haga porque depende mucho que todos los concejales estén de acuerdo para que algo pueda hacerse. En queridos Benjamín intendentes, Aceval se hizo eso. queridos intendentes, les invito a que Creo que se formó una junta acá, Profe, profesor, no es lo más ninguno profe, intendente que hace todo. no escúchenme, hay por favor. consenso político, no hay No consenso hay político. consenso político. Buenas Miren, tardes, buenas tardes. queridos, no, esperen, yo les voy a hacer una nueva pregunta y después vamos a discutir. Concejales, ahora profesor, ya no somos más El problema es que los intendentes. intendentes están todos eufóricos. En fin, queridos intendentes, yo sé que estamos a las puertas de las nuevas elecciones y están muy emocionados por eso. Y muchos de ustedes están queriendo hacer recursos. La pregunta que teníamos que hacernos todos juntos es: ¿qué información adicional necesitamos para decidir mejor? Se dan cuenta que ustedes lo que hicieron, queridos intendentes, es proponer soluciones sin hacernos las preguntas de rigor. ¿Y cuáles son esas preguntas? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuál es nuestra capacidad municipal? ¿Cómo está los justamente a residuos? eso me quería referir yo, profe. Ahí está el que sabía y no le dimos la oportunidad. Composición de residuos. O si no, ¿qué piensa la ciudadanía? ¿Cuál es la posición ciudadana? O hacernos la pregunta: ¿hay o no hay recicladores? ¿Hay interés o no en eso? ¿Cuál es la normativa vigente? ¿Qué infraestructura tenemos? Eso que estaban discutiendo recién ahí, ¿verdad? De una planta recicladora. ¿Hay o no hay plata para hacer eso? Etcétera, etcétera. Entonces, queridos intendentes, les digo algo. La estrategia es una decisión informada bajo condiciones de información siempre incompleta, lo que les decía. Van a tener información, pero no van a tener toda la información. Y esa brecha de información es algo que ustedes van a tener que arriesgarse. Y ahí es donde se van a jugar ya con su propia sabiduría. Pero la información tienen que considerar. O sea, antes de tomar una decisión, queridos intendentes, tenemos que saber todo esto que yo les dije y más. ¿Se entiende? Así que gracias, queridos intendentes. Profe, Éxito no en dije la mi deliberación. idea. Jessica Martínez te saluda. Buenas tardes a todos. Rápido voy a hablar, profe, así como Jessica, está. querida intendente, nosotros ya superamos eso, pero está bien, vamos a escucharte. Profe, te comento. Lo primero que haría sería la separación en origen y recolección diferenciada, que era la opción 2. ¿Por qué? Porque es necesario que haya una educación en torno a la separación de estos residuos inicialmente, de tal forma que incluso si en algún momento se quisiera aplicar lo que son ¿cómo decirlo? Las multas, etcétera, sea sobre una información ya dada o incluso sobre una legislación que se pueda construir en torno a. Ahora, otro segundo punto sería la promoción de industrias que se dediquen a la transformación de la recolección diferente. ¿Por qué esto? Si bien es cierto... Intendente, discúlpame que te tenga que interrumpir, sí, pero está muy bien todas las propuestas. La cuestión nomás es que el punto central al que yo quería llegar era que antes de tomar decisiones tenemos que analizar todas las variables, toda la información, nuestra realidad. Ese era el punto clave es así, por eso en la todavía diapositiva cerré la anterior. idea. Okay. Ese sería el No, punto. pero hasta ahí nomás. Vamos a pasar No, porque si no vamos a terminar. ¿Está bien? Promoción de industrias que se dediquen a la transformación de la recolección diferenciada. Porque eso, si bien es cierto, tienen sus costos, etcétera, dice bien, promoción. No, es que ya dice que la industria... Está bien, gracias. Gracias, intendente. Vamos a pasar al siguiente punto. A usted por la palabra. No, resulta ser que tenemos poco tiempo, lamentablemente. Entonces, no todos van a poder. Y me encanta que hoy estén siendo súper participativos. Hoy más que nunca, hoy es la clase número 6 y están espectacularmente siendo participativos. Y
objetivo desde la clase 1 y hoy lo estamos logrando, así que estoy muy contento por eso. Pero como tenemos poco tiempo, lamentablemente voy a tener que ser un poco, voy a tener que cortarles. Por eso quería, intendente, no pude darte todo el tiempo, pero sí, yo quiero hacer énfasis con esto que estamos viendo ahí en pantalla. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores que hay un set importante, muchas herramientas que nos sirven para hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Está el PESTEL, el FODA, el análisis de involucrado, el árbol de problemas, análisis de brechas, pero ninguna de estas herramientas va a decidir por ustedes, intendentes, ninguna. Una matriz FODA no genera una estrategia automáticamente. Esa herramienta lo que va a producir es información estructurada, pero la decisión finalmente es de ustedes. Pero después de hacer el FODA, hay que hacer un análisis, hay que hacer una deliberación, hay que hacer una priorización y aplicar el juicio propio, juicio experto, técnico, político y además institucional. Entonces, todas estas herramientas que habíamos visto antes reducen la incertidumbre, es verdad, pero no eliminan la responsabilidad de decidir. Bien, ahora vamos a suponer que hicimos todo esto bien, se hizo todo el análisis, todas las herramientas se aplicaron y además hicimos una adecuada selección de la estrategia. Pero todavía queda un gran desafío. ¿Cuál es ese gran desafío? Está todo bien hecho. Díganme ahora, rápido, ¿cuál es el desafío siguiente? Y las pequeñas metas para lograr el objetivo. ¿Otra idea? ¿Cuál es el siguiente desafío? Está todo bien planeado, hay una estrategia muy bien seleccionada. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver ¿Cuál la es rentabilidad sería, profesor, o no. ¿La cuál? La ¿La qué? rentabilidad, cómo, Rentabilidad. cómo Pero la sí, municipalidad pues no busca rentabilidad. no, rentable en el sentido que si yo propongo, no sé, hacer una cosa, eso cómo va a generar su propio dinero para que él pueda seguir manteniendo su Sostenibilidad financiera, entonces. sostenibilidad sería eso, sí, perdón, eso sería, profesor. Ok, entiendo. ¿Alguien más con otro punto? ¿Cuál es el siguiente? Ejecutar. Implementar, que es lo mismo que ejecutar. Exacto. Puedo tener el mejor plan del mundo escrito en la NASA, puede ser que nos ayudaron, vinieron los astronautas que se pasearon por Marte, se fueron a ver Marte y volvieron, ellos vinieron y me hicieron mi estrategia. Pero necesito una buena implementación. ¿Y de qué depende esa implementación? De muchos factores. Acá podemos agruparlos en 5 grandes factores. Y nos hacemos entonces la pregunta, ¿por qué finalmente fracasan los planes? ¿Por qué? Porque en la implementación fallamos. Y ahí podemos encontrar estos factores. Por ejemplo, la falta de dirección. Las prioridades son ambiguas, no están muy claras, o si no son cambiantes. Un día es una cosa, al día siguiente es otra cosa. Y ahí le damos más prioridad a apagar incendios que a perseguir o implementar la estrategia tal como lo habíamos diseñado. O si no, viene un Correlí. Y Correlí me dice, mira, sabes que a mí no me gusta porque vamos a hacer, y le hago caso a Correlí, ¿verdad? Y así se va desdibujando mi estrategia. O si no, viene el factor humano. Incentivos, temores, resistencia. No, ¿qué va a decir? Ese es mi Correlí. Ese es un vecino que tiene muchos votos. Entonces vamos a evitarlo. O si no, un bloqueo organizacional. Ahí aparecen los gremios, los sindicatos, no les gusta, ¿por qué no se puede hacer eso? Te arman huelga, paro, etcétera, etcétera. Difícil también avanzar. O si no, los propios funcionarios de la municipalidad se atrincheran todo esto y dicen, no, nosotros no vamos a hacer esto. O si no, déficit de capacidad, que suele haber bastante, ¿verdad? No tenemos a las personas adecuadas, a los técnicos, no tenemos los recursos, no tenemos la tecnología suficiente. Y además de todo eso, puede haber también turbulencia externa. O sea, el entorno está agitado, por decirlo de una manera linda. Cambios que alteran las condiciones iniciales. Ayer nos acordamos de la pandemia, pero la pandemia es un extremo. Siempre hay turbulencia externa vista desde con otros nombres, pero siempre hay turbulencia, pequeña, grande, pero hay turbulencia. Entonces, pregunta para ustedes.
¿Cuál de estas causas que ven acá la observan con mayor frecuencia en las instituciones que conocen? Rápido, respuesta por el chat o por micrófono. ¿Cuál de estas causas es la más frecuente, la que ustedes ven con más frecuencia? Para mí sería el tema político, para mí, porque estoy en una institución política. Bueno, pero ¿cuál Falta de de las 5 voluntad, cosas? falta de voluntad política. Falta de dirección, factor humano, bloqueo, Falta de preparación. falta de déficit de capacidades, vos decís. Sí. Porque miren que una de estas 5, díganme, porque en teoría una de las 5 tiene que ser, porque engloba, a menos que ustedes justifiquen por qué agregan un sexto factor. El número uno, el número uno. Falta de dirección, prioridades ambiguas, dice. ¿Qué otra respuesta? Díganme a partir de lo que ustedes ven, de la experiencia que tienen. Turbulencia externa. Los problemas externos. O sea, el entorno. Sí. Ok. La realidad es que no siempre se presenta un solo factor. Suele ser un mix de factores, nuevamente. Se combinan estos factores. Por darle un ejemplo, una reforma digital puede fracasar por múltiples factores. Se presentan simultáneamente estas dimensiones. La falta de liderazgo con capacidades insuficientes y además procesos diseñados solo para el papel. El famoso, el papel aguanta todo, pero está muy alejado de la realidad. Entonces yo dije, la gente va a querer aprender a usar la computadora, me voy a la realidad y nadie quiere aprender a usar computadora. La gente quiere usar su teléfono nomás, no la computadora. Y además creo que van a querer aprender a usar Word, Excel, PowerPoint y no. Lo único que quieren hacer es abrir Facebook, Instagram, TikTok. Entonces son hipótesis que hice en su momento que fallan, ¿verdad? Entonces ahí el proceso diseñado para el papel. Entonces, como mensaje clave de esta parte es que el fracaso de implementación rara vez se explica solamente por falta de voluntad. Laura, o dijiste Laura, falta de voluntad. Es verdad, es un factor que generalmente suele presentarse, pero la respuesta más amplia no es solo falta de voluntad, es un conjunto simultáneo de factores que suelen darse para que no se pueda implementar adecuadamente la estrategia o que la estrategia no conduzca a los resultados esperados. Entonces, toda estrategia tiene que implicar transformación. Toda estrategia debe implicar transformación. Toda estrategia relevante produce algún tipo de cambio. Y a partir de acá me voy a tener que ir muy rápido porque quiero terminar. Nos quedan 15 minutos y tengo todavía casi, Dios mío, 10 diapositivas. Vamos a ir rápido para terminar. Entonces con esto ya van a tener todo para el examen de mañana. Toda estrategia relevante produce algún tipo de cambio. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora, si decidimos una prioridad nueva, eso debería modificar algo. O modificar el presupuesto, o los procesos, o las responsabilidades, o las competencias, o la tecnología, los incentivos, las relaciones de poder. Algo de eso tiene que modificar. Si nada cambia en la organización, entonces probablemente la nueva estrategia existe solo en el papel. Algo tiene que cambiar para que se tenga éxito esa estrategia. Porque si hacemos siempre igual, los resultados no van a ser diferentes. Una institución declara que la atención digital es estratégica, digamos, ponele, pero mantiene el mismo presupuesto, mismos procedimientos, misma competencia del personal, ningún responsable de transformación digital. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio? ¿Va a haber realmente va a tener éxito la estrategia digital del gobierno? Y no, si no cambió nada, no va a tener éxito. Algo tuvo que haber cambiado. Entonces, ¿existe realmente una estrategia digital en ese caso? Y la respuesta es lo más seguro es que no. Solo está en el discurso, pero no se dio ningún ajuste en términos de gestión para que la estrategia digital realmente exista. Tal vez hay una intención, pero no una estrategia implementada.
Y sepan ustedes que cada transformación genera ganancias, pero también costos para distintos actores. ¿Y por qué hablamos de costos? Porque suele aparecer resistencia. La gente, solemos escuchar que la gente dice, la gente se resiste porque no entiende. ¿Ustedes creen que eso es cierto? La gente se resiste porque no entiende. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es verdad o no es verdad eso? Realmente la resistencia va mucho más allá de la falta de entendimiento. Hablando en serio, la resistencia viene de un profundo entendimiento, sí que de los cambios que pueden darse si es que se implementa esa estrategia. Y son profundos cambios que van a perjudicarme. ¿Por qué? Porque voy a perder mi privilegio. Yo tenía un pequeño negocio y ahí no voy a tener más ese negocio ahí. O si no, yo estoy feliz, acá estoy tranquilo, relajado, no tengo que hacer nada, descanso, piracutu y mí. Y viene alguien que quiere hacer algo diferente y eso me va a quitar de mi comodidad. Entonces la gente entiende bien claramente eso. Sabe muy bien cuáles son los efectos que va a tener y ahí es donde realmente surge la resistencia. Y entonces hay que hacerse la pregunta, ¿qué podría perder una persona con una reforma? ¿Qué podría perder esa persona? Y la gente no, ahí nos quedamos medio cortos y decimos, no, porque no entiende. No, es cierto, va a perder poder, puede perder autonomía, no tenía a nadie que le controlaba, ahora va a venir alguien que le va a controlar. O si no, pierde estatus. Antes era el jefe guazú y ahora prácticamente no va a hacer nada. O si no, monopolizaba ciertas competencias o capacidades. O pierde su seguridad profesional, o pierde tiempo, pierde sus rutinas, sus hábitos, sus relaciones o la identidad institucional, ¿verdad? ¿De qué podemos? Les doy un ejemplo. Un mando medio puede apoyar conceptualmente la digitalización. Sí, estoy de acuerdo con la digitalización. Pero a la vez puede resistir un sistema que reduce su capacidad discrecional, ¿verdad? Entonces, no es irracional, no es que no entiende o entiende por ahí tú. Entonces, hay una implicación estratégica detrás. Si conocemos los costos que perciben los actores, cuando digo los actores, estoy hablando de los actores involucrados, podemos diseñar respuestas. ¿Cuáles serían algunas respuestas a la situación que yo les planteé? Y capacitación, y negociación, dar incentivos, fomentar la participación, redefinir algunos roles, tener una buena estrategia de comunicación interna. Entonces, esos son los mecanismos para contrarrestar la resistencia que siempre va a haber. No, es que no entiende. Solo que encuentra que va a perder algo por este cambio que se está planteando. Entonces, la resistencia es información sobre la estrategia y sobre el sistema que intentamos modificar. La resistencia es información. Cuanto más resistencia, probablemente es porque estamos planteando cambios más profundos. Ahora, ¿cuáles son las claves de éxito? Las claves que apuntan hacia la gestión del cambio. Por un lado, tenemos que definir qué entendemos por gestión del cambio. Y gestión del cambio es crear las condiciones políticas, humanas e institucionales necesarias para ejecutar la estrategia. Tengo una estrategia espectacular, pero sé que voy a tener mucha resistencia. Entonces, ¿cómo voy a abrir camino para poder implementar mi estrategia? Y creando las condiciones a nivel político, humano, institucional, para que yo pueda ejecutar la estrategia. No convertir todavía el tema en una clase completa. O sea, esto no es que tenemos que tomarlo así muy y hacerlo como si fuese todo capacitación, ¿verdad? Acá sí tenemos que hacer énfasis en algunos elementos que son útiles para la gestión del cambio, una gestión del cambio efectiva. Por ejemplo, el sentido de urgencia. ¿Por qué no podemos continuar igual? La gente tiene que saber que hay una razón más fuerte para hacer el cambio.
Si no hacemos el cambio, podemos ir a la quiebra. Esa puede ser una razón. Y si nos vamos a la quiebra, todos perdemos nuestro trabajo. Entonces, eso puede ser que nos mueva, que nos apure. Tenemos que hacer el cambio. Si no hago esto ahora, la ciudadanía me va a castigar el día de las elecciones. Y puede ser, ¿verdad? Puede ser que pase, porque hice muchas promesas que no cumplí nada. Entonces, tengo que hacer algo. Si no hago, no me van a votar el día de las elecciones. Y también transmitir una visión clara. ¿Qué cambio estamos intentando producir? No es que quede medio raro. ¿Y qué es lo que quiere el intendente? ¿Qué es lo que pretende? Tiene que ser muy claro. Esa visión clara es fundamental para lograr que el cambio sea una realidad, sea implementable. Tiene que haber buena comunicación. Las personas necesitan comprender qué cambia y por qué y cuáles van a ser las consecuencias. Tenemos que lograr una amplia participación, si se puede, incorporando conocimientos, experiencias y construyendo de ese modo apropiación. No es que yo vengo y impongo nomás mi estrategia, sino que construyo la estrategia participativamente. Y tengo que trabajar el tema de las capacidades. No podemos pedir nuevos comportamientos sin preparar a las personas previamente. Además, tengo que sí o sí incorporar victorias tempranas dentro del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Pequeños resultados visibles que aumentan la credibilidad. Además, considerar la institucionalización. El cambio debe incorporarse a reglas, a presupuesto, procesos y además responsabilidades. Como cierre de esta fase, de esta diapositiva, nos quedamos con este mensaje. Un cambio que depende permanentemente de una persona todavía no está institucionalizado. Se tiene que sentar las bases a nivel de la institución completa para asegurar que el cambio sea posible, que la estrategia sea implementada y que logre los resultados esperados. Esa es la cuestión. Son 7 las condiciones que tienen que darse para una adecuada implementación. Dirección clara, entendemos el resultado prioritario, sabemos a dónde vamos a llegar. Un liderazgo, una persona con un liderazgo adecuado. La pregunta es, ¿quién sostiene la prioridad cuando aparecen los conflictos? Porque las tormentas y los huracanes van a aparecer. Y esa persona que lidera y que da la cara tiene que mantenerse firme ante esa situación. Pero no es firme en el sentido de obsecuente y no atender lo que, sino que saber negociar, saber llevar adelante su estrategia negociando, hablando, pero también siendo firmes en los principios, ¿verdad? Con cierta flexibilidad probablemente. El tema de las capacidades. Sabemos hacer lo que la estrategia exige, construir capacidades. Considerar el tema de los recursos. Tenemos suficientes recursos, tenemos personas, tenemos tiempo, el tiempo visto como un recurso. Tenemos la estructura y los procesos. ¿Quién puede apoyar o quién puede impedir? No, perdón. La organización facilita o bloquea. Y también pensar en los actores y su nivel de compromiso. ¿Quién puede apoyar o quién puede impedir? Además de tener un buen plan de seguimiento y aprendizaje. ¿Cómo vamos a saber si funciona todo esto? Entonces proponemos una regla clara. Una estrategia es tan implementable como su condición más débil. O sea, en donde está el famoso, ¿cómo es que dice hay una frase, ustedes ayúdenme porque no me viene. El hilo se suelta en la parte más débil. ¿Cómo era? Entonces, La piola se suelta por la parte más débil. ahí está, la Más piola fina. se suelta en la parte más débil. Esa En parte más guaraní débil, suena mejor. ahí se ya es. Y pues hija pasó la piola. Ahí está. Entonces, es ahí donde es más y ahí tenemos que prestarle más atención, porque esa es la parte que va a hacernos fracasar si es que nos cuidamos. Podemos tener dinero, podemos tener tecnología, pero sin responsables claros, la implementación, por ejemplo, se puede diluir. Sin acuerdos políticos, la implementación va a fracasar. Entonces, una invitación acá para todos, piensen en alguna estrategia que alguna vez se intentó implementar
y piensen por qué fracasó. ¿Cuál puede ser una estrategia a nivel nacional? Un ejemplo, Metrobús. O puede ser algo chiquitito ahí en la empresa o en la institución donde ustedes están trabajando. ¿Cuál de estas 7 condiciones fue la causa del fracaso de esa estrategia? Pero no me van a responder porque tenemos muy poco tiempo. Vamos a ir más rápido. Entonces, acá es importante asegurar que exista una alineación. La estrategia y la organización tienen que ser coherentes. Yo no puedo ser un centro de salud rural, allá, ¿cómo se dice? Esos puestos, no me viene ahora a la mente el nombre. Eh, bueno, un puestito de salud, allá en lo más perdido del Paraguay. Y a la vez decir, nosotros vamos a tener la estrategia digital más moderna. No tiene sentido, no hay coherencia, ¿verdad? Entonces, si hay una nueva estrategia, esa estrategia tiene que estar alineada a lo que es la organización. Porque una nueva estrategia puede exigir cambios en términos de estructura, de sistema, de procesos, personas, habilidades, incentivos y además cultura. Y eso nos conecta con el modelo de 7S que habíamos visto anteriormente. Entonces, si queremos descentralizar decisiones, pero todas las autorizaciones siguen concentradas en la misma persona, la máxima autoridad, entonces, por un lado, la estrategia dice descentralización gigante ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando? Que alguien está perdiendo con esa descentralización o podría pensar que todavía se están dando la centralización. O sea, el discurso dice descentralización, pero finalmente el funcionamiento real habla de centralización. ¿Y cuál ustedes finalmente creen que prevalece? ¿Lo que dice en el cartel o lo que realmente se ve en el día a día? Y normalmente gana lo que se ve en el día a día. La organización termina siempre absorbiendo a la estrategia si no modificamos las condiciones que producen el comportamiento anterior. O sea, se va a tragar tu estrategia si no está bien pensada y alineada a la organización. Pero no siempre es necesario reorganizar todo, sino que tenemos que saber identificar qué elementos críticos son los que tienen que alinearse. Y una vez que implementamos, necesitamos saber qué está ocurriendo. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Y a eso le llamamos seguimiento estratégico. Acá no lo vamos a ver como opuesto, seguimiento estratégico versus control operativo. El seguimiento estratégico es para ver si todo lo que estamos haciendo nos conduce a la finalidad última. Y el control operativo tiene mucho que ver con esto de las auditorías, que no usaste un bolígrafo, además ya te cae la auditoría, ya te cae Contraloría. Ese es el control operativo, que no está mal, hay que usar los recursos de manera adecuada, ¿verdad? Pero el fin último, cuando hablamos de gestión por resultados, que eran nuestros primeros temas en este módulo, estamos hablando de que esté más orientado a lograr lo que se busca, lo que se quiere, y no tanto concentrarnos en los detalles, en el proceso, en la burocracia. Entonces, el control operativo apunta mucho, si hicieron todas las tareas, se cumplió el cronograma, se ejecutó el presupuesto, se produjeron los bienes, los servicios, y si todo eso está bien y es necesario, pero no tiene que ser un obstáculo, no tiene que convertirse en un problema al final. El seguimiento estratégico tiene otra mirada. ¿Por qué? Porque añade una pregunta que es la más importante. ¿Lo que estamos haciendo está produciendo el cambio esperado? ¿Sí o no? Por darles un ejemplo, vamos a realizamos 100 talleres que estaban previstos. Viene Contraloría y me dice 100% de cumplimiento. Hiciste tus 100 talleres. Pero los comportamientos que queríamos modificar no cambiaron. Nada cambió después de los 100 talleres. Todo sigue igual. Entonces, ¿qué nos diría el seguimiento estratégico? Que tenemos un problema que debemos entender y resolver. ¿Se dan cuenta la diferencia? Seguimiento estratégico es, ¿los 100 talleres condujeron a algún cambio? ¿Sí o no? Y en el camino nos dimos cuenta que no estaba conduciendo, entonces hacemos un ajuste para resolver eso.
Sin embargo, el control operativo, aplausos, me mete a todo el mundo, maravillas, se hicieron todos los talleres. Pero ¿qué cambio generó el taller o los talleres? Y nada aparece. Entonces podemos ser muy eficientes ejecutando una estrategia equivocada. Y nos vamos nosotros adelante con nuestra estrategia equivocada, ¿verdad? Para eso, el seguimiento estratégico viene y cumple o tiene que cumplir un rol fundamental, conectando la ejecución con los resultados, con los supuestos o las hipótesis y el contexto o el entorno que bastante hablamos ya de que es muy importante. Entonces, generalmente si se están dando desviaciones, se pueden clasificar en tres grandes categorías. Puede ser un problema de ejecución, puede ser un problema de supuestos o puede ser un cambio del contexto. Si es un problema de ejecución, la estrategia sigue siendo razonable, pero no hacemos lo que corresponde. Estamos haciendo mal, la estrategia está bien, no estamos implementando adecuadamente. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Con mejor gestión, mejor utilización de recursos, mejor coordinación. Ahora, puede ser que hayamos planteado supuestos equivocados. A eso le llamamos problema de supuestos. Ejecutamos correctamente, pero no ocurre el cambio esperado. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que una estrategia es un conjunto de hipótesis conectadas unas con otras? Había sido mi hipótesis, fallaban. No está ocurriendo el cambio esperado. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Revisar el conjunto de hipótesis o aquellas que están fallando. Y el tercer tipo, cambio de contexto. La estrategia estaba bien, pero apareció algo nuevo que no estaba previsto. Una nueva regulación, una crisis, una nueva tecnología, un nuevo competidor o un nuevo escenario político. Entonces, ¿cuál es la solución a eso? Adaptación. Y tenemos que adaptarnos a la nueva realidad. No vamos a cambiar la realidad, está la realidad ahí, tenemos que ir y adaptarnos a eso. Por ejemplo, una campaña de vacunación puede ejecutar todas sus actividades, pero una crisis de confianza provocada por un evento externo altera completamente la estrategia necesaria. Lo que pasó con el tema de las vacunas para el COVID, no que genera cáncer, no que, no sé qué, el 5G, no sé qué tenía que ver la red 5G de telefonía con la vacuna, en fin. Entonces, esa campaña de desconfianza hasta ahora persiste. ¿Cuánta gente se mudó de país, migró de sus países a otro lado por no tener que acatar la obligatoriedad de la vacuna? Imagínense hasta qué punto llega la irracionalidad humana, ¿verdad? Profe, al punto de volver a tener sarampión en el país, porque no solo esa vacuna no se quieren poner, ninguna vacuna se quieren poner. Exacto, las vacunas son el producto del demonio, entonces aléjatelo, aléjense de la... Pero llegamos hasta el punto de que algunas iglesias me parece que promovían la no vacunación. Hasta ese punto llega nuestro nivel de tabú, en fin, no importa, no vamos a concentrarnos en eso ahora mismo. Entonces, si estamos haciendo un seguimiento estratégico, tenemos que saber detectar estas situaciones. Tenemos que tener una respuesta a estas tres grandes categorías de problemas. Problema de ejecución, problema de supuesto, o si no, cambio del contexto. Ahora, ¿cuál de estos tres problemas se resuelve simplemente exigiendo más cumplimiento? Y solo el primer, más cumplimiento. Tenemos que hacer tal cual como estaba. El único que se resuelve con eso es el problema de ejecución. Los otros dos implican cambios profundos de la estrategia. Cambios profundos de la estrategia. Lo otro que también tenemos que tener en cuenta es la flexibilidad, pero una flexibilidad ya reflexiva. Podemos hacernos una pregunta o una preocupación frecuente. Si adaptamos el plan, no estamos simplemente improvisando. ¿Y qué es la improvisación? Una improvisación es cambiamos porque apareció una urgencia, o apareció una presión, o apareció una preferencia de ese día. Justo el intendente leyó algo en la noticia, yo quiero hacer. Se va y llega a la municipalidad. Hoy no vamos a hacer esto porque leí esto y me gusta. ¿Verdad? Eso es ser improvisados. Pero tenemos que ser abiertos, tenemos que ser flexibles. Y ahí es donde aparece la adaptación estratégica. Cambiamos porque hay nuevas evidencias o ahí tenemos información confiable
de que hay una mejor forma de hacerlo. Hay una hipótesis que habíamos planteado y que hoy en día no se sostiene. Y ahora el contexto cambió. Entonces, la adaptación mantiene clara la dirección estratégica, aunque modifique el camino. Siempre sabemos a dónde queremos llegar, tal vez los medios van a ser diferentes porque hay nuevas evidencias, información reciente que tenemos que considerarla, ¿verdad? Hoy más rápido, faltan 3 slides o diapositivas. Acá vemos en este gráfico el ciclo de pensamiento estratégico dinámico, empezando por el diagnóstico. Nuestra clase de planificación estratégica prácticamente empezó con el diagnóstico, que implica comprender la situación, entender las causas y saber quiénes son los actores. A partir de ahí una decisión, generamos alternativas y elegimos. Después de eso, analizamos la viabilidad, cosa que ustedes, intendentes, no hicieron a la hora de plantear la solución. Porque la viabilidad parte de la pregunta si tenemos la capacidad para hacer, tenemos los recursos, tenemos el tiempo, tenemos el apoyo político, etcétera, etcétera. Y con la viabilidad, además, construimos apoyos y condiciones. Después pasamos a la ejecución, y la ejecución implica la movilización de recursos y la coordinación y la organización. Después de la ejecución, o paralelo a la ejecución, el seguimiento. Observamos todo lo que se está haciendo, vemos si se producen los resultados, vemos si se cumplen los supuestos. Y también vamos capitalizando aprendizaje y adaptación. Con eso cerramos este ciclo de pensamiento estratégico dinámico. Pero esto no es una línea así que empieza acá y termina acá. No es una línea recta, no es lineal. Hay muchas idas y vueltas adelante, hacia atrás, porque el mundo no nos permite ir así recto como quisiéramos, sino que va a tener una forma más de... Conocen los resultados del electrocardiograma, ¿verdad? Así. Entonces así probablemente va a ser también la implementación, pero eso es parte de hacerlo flexiblemente, adecuadamente, ¿verdad? Para ir cerrando, 5 ideas claves de nuestra sesión. Primero, planificar no es predecir exactamente el futuro, es prepararnos para actuar en la incertidumbre. No hay nadie que tenga la bola de cristal como para decir esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que va a pasar. No, no hay eso. Entonces nos preparamos adecuadamente para actuar en medio de la incertidumbre. Segundo, estrategia es elegir. Sin priorización no hay estrategia, es lo que vimos. Sí o sí, no vamos a hacer las 4 cosas que aparecían ahí para reducir los residuos sólidos y no mandar tanta basura al vertedero. Tenemos que saber elegir a partir de la información. Tenemos que saber priorizar. Tercero, una solución técnicamente excelente puede ser institucional o políticamente inviable. Cuarto, la resistencia no es ruido que debemos eliminar porque contiene información sobre intereses y costos. Y quinto, monitorear estratégicamente significa aprender y ajustar, no solamente controlar. No es, hiciste los 100 talleres, no es eso, es saber si nos está conduciendo, el proceso está conduciendo al resultado esperado. Y acá algunas preguntas que quedan para la reflexión. Algunas de estas preguntas pueden salir en el examen, gente, así que tomen en cuenta. Si tuvieran que elegir solamente una de estas 5 ideas para llevarse hoy de la clase, ¿cuál de estas elegirían? ¿Con cuál de estas se quedan? Y ya no espero que me respondan, sino que piensen en eso. Y por último, queda una última respuesta que ya no se puede resolver con herramientas de planificación. Y tiene que ver con el tema del liderazgo, del cual ya hablamos un poquito en estos últimos minutos, porque mucho apuntaba a la gestión ya del líder, pero tenemos 2 clases más en donde vamos a profundizar respecto al liderazgo, ¿verdad? Así que como frase final les dejo este mensaje. Podemos diseñar una estrategia técnicamente impecable, metodológicamente perfecta, pero las estrategias no se implementan solas. Las estrategias las implementan las personas.
Entonces, hasta aquí hablamos de decisiones, actores, resistencias, coaliciones, planes, diagnóstico, comunicación, movilización, cambio, adaptación, pero todo eso finalmente conduce, imagínense un gráfico en donde en el medio está el líder y todos esos elementos que ya vinimos desarrollando apuntan con flechas directamente hacia él. Y entonces nos tenemos que hacer esta pregunta: ¿qué tipo de liderazgo requiere una organización para transformar una estrategia en resultados? Pero esta respuesta no la vamos a dar todavía tampoco. En las próximas sesiones vamos a profundizar sobre eso. Vamos a hacer un esfuerzo para diferenciar una autoridad, o sea, qué es autoridad, qué es liderazgo, cómo se ejerce la influencia, los diferentes enfoques de liderazgo, liderazgo político, institucional, organizacional, poder, ética, responsabilidad, movilización de equipo, todo eso se viene en las próximas 2 clases. Para cerrar, la planificación nos ayuda a definir el rumbo. El liderazgo nos permite movilizar a las personas y actores necesarios para recorrer. Muchísimas gracias, disculpen por el tiempo que excedimos, también por el tiempo que perdimos al inicio, pero por lo menos quédense contentos que desarrollamos todo lo que teníamos que desarrollar. Voy a compartir, subir este material enseguida y así mañana van a estar listos para hacer un excelente examen. Gracias por su atención, por su participación. Hoy se pasaron. Espectacular. Así que sigamos en esa línea. Las 2 próximas clases vamos a romperla con la participación. Un gusto. Profe, el Dale, examen es profe. mañana, ¿verdad? Gracias, profesor. Mañana de 15 a 17 horas. No vayan acá. Profe, yo no tengo tiempo. No, de 15 a 17. Se cierra a las 17. Yo no sé. Yo mañana voy a viajar. No sé dónde voy a estar. No voy a tener internet. Nada. Dale, profe, gracias. Bueno, dale, profe. Viste, Gracias, ahora ya somos más profe. charlatanes. Me encanta ya se soltaron ya. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.